Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, entonces hay una pregunta que debería sacudir por completo lo que crees saber del Génesis, pero casi nadie quiere tocarla. ¿De dónde salió la esposa de Caín? La Biblia dice que Caín tuvo una mujer, pero jamás explica quién era. Ese silencio diminuto, pero incómodo, ha generado dudas durante siglos y es el argumento preferido de quienes aseguran que el relato bíblico no encaja. Tanto así, que muchas iglesias lo evitan y varios expertos simplemente esquivan el tema. Pero aquí viene lo inquietante, ¿y si ese vacío no es un error, sino una pista borrada? ¿Y si la respuesta estuvo oculta todo este tiempo, enterrada entre líneas o diluida por traducciones antiguas? Existen textos casi desconocidos, manuscritos que rara vez permiten mencionar, que hablan de las hijas olvidadas de Adán y Eva, nombres eliminados del relato principal, pero preservados en documentos que algunos preferirían que no leas. Y lo que revelan no solo responde la pregunta de Caín, transforma por completo cómo entendemos el origen de la humanidad. Bienvenido a Gobi en la penumbra, el canal donde desenterramos las historias que nunca te contaron, revelamos los capítulos ocultos detrás de la versión oficial y exploramos los secretos que la tradición prefirió mantener en silencio. Si te intriga descubrir lo que otros no se atreven ni a mencionar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar la forma en que entiendes el pasado para siempre. Al principio, antes de que los reinos se elevaran y las lenguas se dividieran, antes de que los profetas caminaran sobre la tierra y se dieran leyes, existía únicamente un jardín. Un espacio sagrado, suspendido entre lo terrenal y lo divino, donde cada hoja parecía susurrar misterio y cada brisa llevaba el eco de una voluntad superior. Y dentro de ese jardín ocurrió algo que jamás volvería a repetirse en la historia de la humanidad. Un aliento divino despertó el primer latido del ser humano. Según Génesis, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, no como quien modela barro, sino como un artesano que plasma en su creación un propósito eterno. Pero Adán no vivió de verdad hasta que Dios acercó su rostro al suyo y sopló vida en sus fosas nasales. Ese aliento no era simplemente aire, era conciencia, espíritu, identidad, la chispa que convertiría a un puñado de polvo en el ser más complejo y misterioso del universo. Imagina por un instante ser el primero en todo. El primero en abrir los ojos y ver la luz. El primero en sentir el calor del sol filtrándose entre las ramas del Edén. El primero en escuchar el canto de criaturas jamás corrompidas, o en tocar la superficie cristalina de ríos tan puros que parecían espejos del cielo. Adán fue el pionero de la experiencia humana, el primero en pensar, en nombrar, en sentir, en aprender. Pero aún con todo ese paraíso a su alrededor, había un silencio profundo, un vacío que ni los animales ni la belleza del jardín podían llenar. Dios, que conoce las Dios, al observar las profundidades del corazón humano, reconoció que no era correcto que el hombre existiera en una soledad absoluta. Por eso, mientras Adán dormía bajo una calma perfecta, el Creador tomó una parte de su costado y dio forma a una compañera. Esta vez no modeló polvo, sino que utilizó la misma esencia de Adán, su carne, su vida, su propio ser. De ese gesto íntimo nació Eva, la primera mujer. Su aparición no fue un simple complemento, sino una declaración solemne. La humanidad estaba destinada a vivir en vínculo, en compañía, en una relación de mutua entrega. Su unión no representó solo el primer matrimonio, sino también el primer pacto de afecto, el primer símbolo visible de la comunión entre Dios y los seres humanos. Con el paso de los años, Adán y Eva dieron vida a sus hijos, encendiendo las primeras chispas de lo que algún día sería la civilización. Entre ellos surgieron dos nombres que atravesarían siglos de historia y reflexión espiritual, Caín y Abel. Caín encontró su propósito en trabajar la tierra. Con sus manos removía el suelo, plantaba semillas y esperaba, temporada tras temporada, que la vida brotara del polvo. Abel, en cambio, abrazó la vida del pastoreo, caminaba entre sus rebaños, guiaba a los animales y contemplaba noches enteras bajo los cielos despejados. Cuando ambos alcanzaron la madurez, decidieron llevar ofrendas a Dios. Caín presentó los frutos que la tierra le había dado tras su esfuerzo. Abel, por su parte, ofreció los primeros y mejores animales de su rebaño, lo más valioso que poseía. El relato bíblico señala que Dios mostró especial beneplácito hacia la ofrenda de Abel, mientras que la de Caín no recibió la misma aceptación. Una diferencia pequeña a primera vista, pero cargada de significado. ¿Qué llevó a Dios a distinguir entre ambas? ¿Qué se escondía en el espíritu de cada hermano más allá de lo que se veía? La mayoría de las interpretaciones coinciden en que la clave no radica tanto en lo que cada uno ofreció,
sino en la condición del corazón con que lo hicieron. La entrega de Abel brotaba de la gratitud, de la reverencia, de un amor auténtico. Era un gesto que reflejaba devoción sincera. Caín también presentó una ofrenda, sí, pero quizá no desde la misma profundidad, no desde una intención plenamente alineada con la voluntad divina. Su sacrificio, aunque válido, carecía de la dedicación y la honestidad espiritual que caracterizaron el de su hermano. Desde los inicios de la humanidad, la verdadera adoración jamás ha sido cuestión de rituales o de gestos externos. Nace del interior, de la intención, del estado del alma. Y en el interior de Caín, algo comenzaba a quebrarse. La herida del rechazo se mezcló con orgullo herido, y lentamente se transformó en celos. Su semblante se oscureció, cargado de vergüenza, de ira contenida y de una confusión que lo desbordaba por dentro. Dios, que ve más allá de actos externos y que discierne lo profundo del alma humana, percibió esa tormenta creciendo dentro de Caín. Y, en un gesto de advertencia compasiva, lo llamó. Sus palabras no fueron de condena inmediata, sino de oportunidad, de instrucción y de rescate. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo correcto, ¿acaso no serás aceptado? Pero si no haces lo correcto, el pecado está al acecho en tu puerta. Desea dominarte, pero tú debes gobernarlo. Era un llamado a la reflexión. Una invitación a elegir la luz sobre la oscuridad. Un recordatorio de que el ser humano podía dominar sus impulsos, no ser esclavo de ellos. Pero la pregunta decisiva era, ¿escucharía Caín? En lugar de buscar entendimiento, Caín permitió que su frustración creciera en lo más profundo. En vez de purificar su corazón, alimentó la ira. En lugar de elevar su mirada, la hundió en resentimiento. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Invitó a Abel a ir al campo, quizá fingiendo tranquilidad, disfrazando su intención con una apariencia de normalidad. Allí, lejos de miradas, lejos del hogar y del altar, ocurrió lo irreversible. Caín, consumido por los celos y cegado por la rabia, se lanzó sobre su hermano. Y el suelo, que tantas veces había recibido semillas bajo sus manos, recibió ahora la sangre inocente de Abel. Fue un acto que silenció una vida, que rompió el primer vínculo fraternal, que desgarró el tejido mismo de la creación. No fue simplemente un conflicto entre hermanos. Fue el primer asesinato. La primera vez que el aliento dado por Dios era violentamente arrebatado. Y con ese acto, una sombra se extendió sobre la historia humana. Dios, cuyos ojos ven incluso lo escondido en la oscuridad, se acercó a Caín con una pregunta que resonó como un eco cargado de verdad y juicio. ¿Dónde está tu hermano Abel? No era una búsqueda de información. Dios no preguntaba porque ignorara la respuesta. Era un llamado al corazón, una puerta abierta a la confesión, una última oportunidad para la honestidad. Pero Caín, endurecido, eligió la mentira y la indiferencia. No lo sé. ¿Acaso soy guardián de mi hermano? La frialdad de esas palabras atraviesa los siglos. Revelan un espíritu quebrado, un corazón que ya no reconoce la responsabilidad ni el amor. Pero Dios escucha lo que los humanos intentan callar. Y la sangre derramada de Abel tenía voz. El Señor dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Con esas palabras, Dios pronunció la consecuencia. La tierra que una vez respondió a las manos de Caín ahora se volvería contra él. El suelo rechazaría sus esfuerzos, y él se convertiría en un fugitivo, un errante en la tierra, sin estabilidad, sin un lugar al cual llamar hogar. Un hombre marcado por su propia decisión. Por primera vez en todo el relato, vemos a Caín quebrarse. Su arrogancia se desmorona y deja al descubierto miedo, culpa y desesperación. Clama que su castigo es más grande de lo que puede soportar. Teme que cualquiera que lo encuentre lo matará, que su vida terminará pagándose con más violencia. Pero Dios, incluso en juicio, revela un rostro de misericordia. Coloca una marca misteriosa sobre Caín, un signo que serviría como protección divina. Dios no permitiría que nadie quitara la vida del primer homicida. ¿Por qué proteger a un asesino? Esa es una pregunta que ha desconcertado a lectores por generaciones. Pero este momento es un retrato profundo del carácter divino, un Dios que castiga, sí, pero que también muestra contención, un Dios que disciplina, pero que no abandona, un Dios que permite las consecuencias, pero no consiente la venganza desenfrenada. Así, con la marca sobre él y con el peso de su crimen sobre su alma, Caín se apartó de la presencia del Señor. Caminó hacia el oriente, a un lugar llamado Nod.
un nombre que significa deambular, errar sin rumbo. Y allí comenzó una vida marcada por la distancia, por la pérdida y por la huella trágica del primer pecado humano contra otro ser humano. Caín estaba solo, exiliado, convertido en el primer fugitivo de la historia humana. Caminaba por tierras desconocidas, un desierto emocional más que geográfico, sin familia que lo acogiera, sin comunidad que lo respaldara, sin futuro que le ofreciera consuelo. Adán y Eva permanecían cerca del Edén, viviendo con el peso del dolor por la pérdida de Abel. Pero Caín vagaba con una marca en su alma y otra en su cuerpo. Y sin embargo, a pesar de ese desolador aislamiento, el capítulo 4 del Génesis revela algo que parece imposible. Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Un instante. Su mujer. La Biblia no dice que Caín buscó una esposa en su soledad. No explica que encontró una mujer en algún lugar remoto. No ofrece una escena de encuentro ni una genealogía que la respalde. Simplemente la menciona, como si siempre hubiera estado allí. Como si no hiciera falta explicación alguna. Aquí es donde la historia se tuerce, donde las preguntas empiezan a multiplicarse. Hasta este punto, según la narrativa bíblica, solo existían Adán, Eva y Caín. Abel había muerto. Set ni siquiera había nacido aún. No había más nombres registrados, no había más personajes introducidos. Los números no cuadran. Las cuentas no cierran. Algo falta. Entonces, ¿de dónde vino ella? ¿Quién era esta mujer que aparece sin preámbulo en uno de los momentos más críticos de la historia temprana de la humanidad? ¿Y por qué la Biblia guarda silencio sobre ella? Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, entonces ¿quién era la esposa de su hijo Caín? Y si Caín había sido expulsado, condenado a vagar lejos de su familia, ¿cómo es que encontró una compañera? Este pequeño hueco en la narrativa, esta omisión aparentemente mínima, ha alimentado siglos de debates, controversias y teorías. Y lo más fascinante es que el texto mismo ya había insinuado algo antes de que la esposa apareciera en escena. En Génesis capítulo 4 versículo 14, Caín exclama con desesperación que cualquiera que lo encontrara podría matarlo. ¿Cualquiera? Esa palabra, tan breve y tan contundente, sugiere la existencia de más personas, de otros seres humanos más allá del círculo inmediato de Adán y Eva. Y si Adán y Eva eran los únicos humanos vivos, ¿quiénes eran esos otros que Caín temía? ¿A quiénes se refería? ¿Y por qué ese miedo sería razonable? La respuesta de Dios hace que el misterio crezca aún más. En lugar de corregirlo o decirle que no había nadie más, Dios protege la preocupación de Caín. La toma en serio. Y como respuesta, le coloca una marca especial. Una marca misteriosa, cuyo propósito era evitar que alguien le quitara la vida. Pero si no existía nadie más, ¿para qué habría Dios de protegerlo? La única razón lógica es que si había otras personas fuera de la familia inmediata. Este punto ha llevado a incontables preguntas, debates teológicos y teorías que intentan llenar los silencios del Génesis. Y es aquí donde entra en juego un texto antiguo que pocos conocen, pero que durante siglos intentó responder a este enigma. Entra el libro de los Jubileos. Este antiguo texto, no incluido en la mayoría de los cánones judeocristianos, ofrece una de las explicaciones más antiguas y detalladas sobre la esposa de Caín. Según Jubileos, Adán y Eva tuvieron hijas, cuyos nombres nunca aparecen en el Génesis. Una de ellas se llamaba Abán, y es esta mujer quien habría sido la esposa de Caín. Según este relato, Abán nació después de Caín y de Abel. Caín tomó a Abán, su hermana, como esposa. Y con ella concibió a su hijo Enoc. El mismo texto también señala que Set, el hijo que nacería después, se casó con su hermana Azura. Esta tradición, aunque no forma parte del canon bíblico, intenta llenar ese vacío que Génesis deja abierto. Ofrece nombres, establece genealogías, y propone un marco familiar que explicaría de dónde surgió la esposa de Caín. Pero es importante entender algo fundamental: el libro de los Jubileos es considerado apócrifo por la mayoría de las tradiciones. Eso significa que sus relatos no son aceptados como autoridad doctrinal, aunque sí reflejan interpretaciones antiguas hechas por comunidades que buscaban resolver estos mismos dilemas. Así, mientras la Biblia canónica guarda silencio, Jubileos habla. Mientras Génesis omite nombres, este libro antiguo los ofrece. Y aunque no es un texto oficial, se ha convertido en una de las hipótesis más influyentes sobre la identidad de la esposa de Caín. Y ahora que conoces la pieza que falta en esta historia, lo verdaderamente sorprendente es que aún hay partes del Génesis que siguen ocultas,
pasajes que cambian por completo lo que creíamos entender sobre los orígenes de la humanidad. Si quieres descubrir el siguiente secreto, uno que conecta directamente con todo lo que acabamos de revelar, haz clic ahora mismo en el vídeo que apareció en tu pantalla. No lo dejes para después. Suscríbete, deja tu comentario y cuéntame qué teoría crees que encaja mejor con este misterio.